junto con saludarles y como les comenté esta mañana, voy a dejarles este video con algunas explicaciones para facilitar la interpretación que ustedes puedan hacer respecto de las medidas descriptivas que uno puede obtener a través de la aplicación del software SPSS. Les voy a comentar entonces, vamos a mostrar un ejercicio para complementar los contenidos que vimos esta mañana durante nuestra clase, y les pido que lo revisen, que lo piensen, y si tienen alguna duda, no duden en contactarse conmigo a través de mi correo o durante nuestra próxima sesión en la próxima semana. Voy a compartir entonces la pantalla. Vamos a ver la base de datos Vamos a ver una base de datos con la que hemos estado trabajando en esta actividad curricular, que es esta, donde, si ustedes se acuerdan, yo les comenté que esta corresponde a una encuesta que se hizo a 102 mujeres de la región metropolitana. La hizo el EPES, una organización que se llama Educación Popular en Salud, una ONG que aún existe, que trabaja activamente en la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres y en el campo de la salud. Y esta investigación fue hecha hace unos años atrás para ver la prevalencia de VIH en mujeres. Entonces vamos a usar no toda la base de datos porque es confidencial y pertenece a esa organización, sino que solo vamos a usar una parte, una variable, que es la variable edad, donde a partir de eso vamos a poder precisar cómo interpretar los datos descriptivos que este software nos permite obtener. Esta es nuestra base de datos, que ustedes pueden observar acá. Si vamos a analizar, se va a desplegar este cuadro. Acá le pedimos estadísticos descriptivos, que son los que corresponden a este curso. Le pedimos acá estadísticos descriptivos, edad, que era lo que yo les decía que íbamos a tomar de esta base de datos. Ponemos aceptar y nos va a arrojar entonces los estadísticos descriptivos respecto de la edad de estas mujeres. Como les dije, fueron entrevistadas 102 mujeres. El mínimo de edad era de 20 años de aquellas personas, el máximo fue 64 años, y la media o promedio de edad es 41,15 años, con una desviación estándar o típica de 9,182. ¿Qué significa esto? Muy importante que cuando uno trabaja con datos en que entrega la media como medida de tendencia central, es muy importante que ustedes consideren en el mismo informe el mínimo y el máximo de esos datos. Hemos visto en clases anteriores que la media o el promedio es una medida de tendencia central que está muy tensionada por los valores extremos que hayan en una muestra. Y por lo tanto es muy importante entonces que nosotros digamos cuál es la media, y que digamos que esa media corresponde a una población cuyo dato menor, en este caso la edad, es de 20 años y el máximo dato es de 64 años. La interpretación correcta de este cuadro entonces sería que de las 102 mujeres encuestadas, su promedio de edad es 41,15 años, siendo la mínima edad 20 años y la máxima edad 64 años. Este cuadro, cuando pedimos estadísticos descriptivos, nos permite obtener solo esta información. De allí que sea relevante entonces que le pidamos al software que nos haga un nuevo análisis para poder tener más información respecto a esta muestra. Si volvemos a nuestros estadísticos descriptivos y ahora le pedimos que explore la muestra para que nos ofrezca más resultados, vamos a obtener, respecto de la edad, ¿cierto? Vamos a obtener este cuadro que se ve a continuación, donde los descriptivos que nos ofrece son todos estos que ustedes pueden observar en esta columna.
Entonces, la finalidad de este video es que ustedes puedan aprender a interpretar correctamente cada uno de estas estimaciones que el software les va a ofrecer. Lo primero que van a obtener es un resumen del procesamiento de los casos, que significa que acá van a poder saber si es que hay datos perdidos. ¿Qué significa eso? Puede ser que haya personas que en la aplicación de la encuesta no respondieron su edad, por ejemplo. Entonces, significaría que tendríamos casos perdidos que estarían registrados acá y tendríamos un porcentaje de equivalencia respecto de esos casos perdidos. En esta oportunidad, en la totalidad de las 102 personas que participaron en esta encuesta, contestaron su edad. Por lo tanto, el 100% de las personas acá participantes dijeron su edad y por eso, por eso que tenemos 0 porcentaje y un N, o sea, la N es la cantidad de unidades de análisis, la cantidad de personas que responden a un cuestionario, tenemos entonces un N como casos perdidos igual a 0. Significa que no hay casos perdidos porque la totalidad de las personas respondió esta pregunta en la encuesta. Si ustedes se fijan, el total N, la cantidad de personas es 102, igual a esto, y acá queda un N 0, el 100% del total respondió a esta encuesta. Respecto de los descriptivos que el programa les va a ofrecer, les va a ofrecer una media, que en este caso es 41,15 años, significa que el promedio de edad de estas mujeres es 41,15, con un intervalo de confianza que les va a ofrecer dos límites, un límite superior y un límite inferior para trabajar al 95% de confianza. Eso significa que ustedes tienen un 95% de probabilidades de interpretar de manera correcta estos datos si dicen que las mujeres tienen entre 39,34 y 42,95 años. Entonces hay un límite inferior del intervalo de confianza y hay un límite superior del intervalo de confianza. Esto significa que con un 5% de error, o sea, ustedes tienen un 5% de probabilidades de equivocarse, al decir que la mayoría de estas mujeres tienen entonces entre 39,34 o como 42,95 años. Pero hay otra medición que es posible de obtener acá, que es esta, que se llama media reportada al 5%, que significa que en una curva normal, como esta, por ejemplo, todos los valores extremos de la curva, es decir, S y esto, si los hubiere, ese valor, voy a dejar de compartir, a ver. Por ejemplo, en una curva normal, le voy a mostrar de nuevo porque creo que dejé de compartirlo, a ver. Acá tenemos nuestras curvitas normales. Media reportada al 5% significa que los datos, este 5% de datos que está acá y este otro 5% de datos que está acá en los extremos de la curva, no va a ser considerado para hacer esta medición. Eso significa media reportada al 5%. Significa que el promedio de los datos no va a considerar los valores extremos inferiores y los valores extremos superiores en relación a la media. Entonces, si volvemos a nuestro cuadro, vamos a tener que la media reportada al 5%, es decir, como les acabo de mencionar, sin considerar los datos extremos de esta distribución, entonces la media es de 41,03 años. En este caso varía poco, 41,15, 41,3, lo que significa que estos datos no están tan dispersos. Significa que no hay valores tan dispersos de la media. Eso lo podemos comprobar con el cuadro anterior, cuando nosotros veíamos, si se acuerdan bien, nosotros en el cuadro anterior habíamos dicho que la media es
41 años y la mujer más joven tenía 20 y la de mayor edad tenía 64. Es decir, que los datos no están tan alejados de la media, que es 41 años. 20 no está tan alejado 40, 64 tampoco está tan alejado 40. Eso significa entonces, y por eso que en este cuadro no se ve tan alejado de la muestra. Si volvemos a nuestra exploración, entonces vamos a tener aquí, si volvemos acá, vamos a tener entonces que la media reportada al 5% es de 41,3. Eso significa, como ya les dije, que es sin considerar el 5% de los datos cercanos a los 20 años, que es la menor cantidad de años de estas mujeres, y los datos cercanos a 64 años, que es la mayor cantidad de años de esta mujer. Eso significa entonces la media reportada al 5%. Después la mediana, ustedes ya lo conocen el concepto, es 40 años. Sí, significa que el 50% de estas personas tienen más de 40 años y el 50% tienen menos de 40 años. La varianza nos va a servir para tener la desviación típica o la desviación estándar, que en este caso es 9,182. Ahí entonces este valor nos va a permitir definir qué tan disperso están estos datos. Hay una edad mínima que está acá, 20 años, y un dato máximo, una edad máxima que está acá, que es equivalente a 64 años, como ya hemos dicho. Luego hay otro dato que es la amplitud intercuartil, que significa que nosotros vimos recién en las clases anteriores, vimos unas medidas de posición, y ahí hablamos respecto de cuartiles. La medida intercuartil significa, si son cuartiles, porque la muestra se divide en 4 partes iguales, de 25% cada una, ¿verdad? Entonces, la amplitud intercuartil significa que el cuartil 3 le restamos al cuartil 1 y nos va a dar una amplitud, una cantidad de datos, de años en este caso, de cada cuartil, que en este caso son de 13 años. Es decir, que cada cuartil tiene una amplitud de 13 años. Luego hay una asimetría, que en este caso es 0,235. La asimetría la habíamos visto anteriormente. Si nosotros registramos nuestro dato, es 0,235. Entonces, eso va a significar, si volvemos a nuestra imagen de curva normal, va a significar que la asimetría dijimos que era 0,2. Entonces, si esto es la media, quiere decir que estos datos de estas mujeres, la edad de estas personas encuestadas, está con una asimetría positiva, porque es 0,2 y no es menos 0,2, es 0,2, por lo tanto es una asimetría positiva. Es decir, que tendremos este tipo de curva que representaría a la edad de estas mujeres, que si nosotros consideramos, entonces 0,2 estaría un poquito desviada hacia la derecha. Un poco, es 0,2, por lo tanto no es tan grande la desviación de los datos hacia la media, o sea, respecto a la media. Si nosotros tenemos acá la media de edad, que eran los 41 años, significa que los datos están un poquito hacia acá. Por lo tanto, las mujeres son levemente mayores que 41,1 años. ¿Sí? Si volvemos a nuestros datos, entonces vamos a tener esta asimetría y vamos a tener finalmente la kurtosis, que significa cuál es la forma que tiene la curva. La relevancia de la kurtosis tiene que ver con que un valor
que sea más o menos 0,5, significa que esa muestra tiene una distribución normal. Más o menos 0,5, y nosotros en esta muestra que estamos trabajando tenemos un menos 0,133. ¿Qué significa eso? Si vamos nuevamente a nuestra curva, vamos nuevamente a nuestra curva normal. Aquí la tenemos, entonces significa que nuestra kurtosis es de, dijimos, menos 0,33, es decir, que la media está levemente corrida hacia el valor negativo, pero está dentro del más menos 0,5, por lo tanto podemos decir que nuestros datos tendrían esta distribución, ¿verdad? Porque vimos que estaba un poquito alineado hacia la derecha, pero sigue teniendo una distribución normal, porque el rango de medida que nosotros hemos visto es que era de menos 0,05. Si lo miramos de nuevo, entonces vamos a tener este dato, menos 0,05. La desviación estándar de la media es 0,9, y este valor también es importante para saber cuán dispersos están nuestros datos respecto de la media. Entonces observemos este dato, es 0,9, es la desviación estándar o el error típico de la media. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos, vamos a volver a nuestra curva, ahí está, significa que si la media está acá y nosotros tomamos una vez el valor de la media, tomamos una vez el valor de la desviación estándar, o sea, tomamos, esta es la media, la que está en rojo, nosotros tomamos acá un 0, dijimos que la desviación estándar era 0,9, tomamos un 0,9 aquí y un 0,9 acá, significaría que en este rango nosotros tenemos un 68% de confianza en que los datos con los que vamos a trabajar se encuentran alrededor de la media, ¿sí? Por lo tanto, podríamos tomar el 68% de los datos que se encuentren alrededor de la media, considerando una desviación estándar hacia la derecha y otra desviación estándar hacia la izquierda. Pero nosotros podemos trabajar también, ese porcentaje es demasiado bajo para una investigación, entonces la idea es que nosotros trabajemos con niveles de confianza mayores que ese. Para trabajar con un 95% de confianza, nosotros vamos a tomar dos desviaciones estándar hacia la derecha, 1, 2, y 2 hacia la izquierda, 1, 2. Eso significa que vamos a tomar 0,9 más 0,9, 0,9 más 0,9. Y en todo este rango, alrededor de la media, entonces nosotros podemos decir con un 95% de confianza que los datos con los que trabajamos están dentro de la curva normal, y por lo tanto tenemos certeza de que nuestra investigación es científica. Nosotros estamos trabajando con una curva de este tipo, ¿verdad? Entonces tomaremos para acá 0,9 más 0,9 y para acá 0,9 más 0,9, y por lo tanto tendremos un 95% de confianza que los datos que están trabajados alrededor de esta media son científicos, ¿sí? Eso nos va a permitir a nosotros extrapolar nuestras conclusiones con rigor científico. Hemos dicho en clases anteriores que la estadística lo que pretende es que nosotros podamos analizar las muestras y que podamos entonces generalizar nuestros resultados para llegar a establecer tendencias generales de la población. Entonces, en una investigación, cuando uno trabaja con un 95% de confianza, significa que uno tiene una gran
certeza o un 95% de certeza o un 5% de error respecto de las afirmaciones que uno está desarrollando. Vamos a ver entonces, para reiterar, que todas estas medidas que ustedes ven acá son estadísticos descriptivos que les van a permitir determinar si es que una curva se distribuye normal o no. ¿Qué quiere decir que se distribuye normal? Que la mayoría de los datos se concentran alrededor de un valor medio y que existen ciertas dispersiones, pero que eso nosotros lo vamos a medir, ya sea porque tenemos un intervalo de confianza con un límite superior o inferior, porque tenemos la posibilidad de trabajar con una media recortada al 5% para evitar la distorsión del promedio por datos demasiado altos o demasiado bajos respecto del promedio, y que vamos a poder tener entonces la posibilidad de conocer la simetría y la kurtosis para saber si nuestros datos efectivamente se distribuyen de modo normal. Esto era lo que yo quería procesar a través de un ejemplo concreto, utilizando el software SPSS, para que ustedes puedan interpretar todas estas medidas que el programa les ofrece. Espero que con esta explicación y este pequeño ejemplo quede claro el modo como se pueden interpretar estos datos y la utilidad que estas mediciones tienen para nuestra profesión y para el desarrollo científico de nuestras investigaciones. Que tengan una muy buena tarde. Nos vemos en una próxima oportunidad en nuestra próxima clase.